Buenos días, muchachos. Vamos a dar algunas claves para el estudio del capítulo 3 del libro de Barwise y Etchemendy, El lenguaje de la lógica de primer orden. Bueno, consiste este capítulo ya en introducirnos en un lenguaje de primer orden, que se trata de un lenguaje de tipo formal, como puede ser diversos sistemas en diversos sistemas lógicos, o como también en parte entendemos parte de la matemática, ¿no? Como un lenguaje formal basado en un conjunto de reglas que lo dotan de gran rigor y que está construido sobre elementos bien definidos, con términos bien definidos, y que se trata ante todo de un lenguaje de tipo artificial, ¿bien? Que se distingue claramente de los lenguajes naturales, que es como por ejemplo el español, el inglés, etc. En estos tipos de lenguajes, las proposiciones que habíamos dicho ya de capítulos anteriores, que eran afirmaciones acerca de estados de cosas en el mundo, que son susceptibles de ser verdaderas o ser falsas. Las proposiciones más simples, las células básicas, son los llamados enunciados atómicos. Corresponden, si lo contrastamos con el español, a las oraciones más simples de nuestra lengua. Oraciones que consisten en nombres y un predicado determinado. Por ejemplo, en español decimos Luis está en casa. Nosotros podríamos en el lenguaje de la lógica de primer orden simplemente construir esa sentencia de la siguiente manera: en casa y entre paréntesis Luis. Bien, esa sería una opción. En lenguajes con mayor grado de abstracción simplemente se podría utilizar para representar un enunciado atómico simplemente una letra, por ejemplo, la letra P o la letra Q. Pero bueno, aquí está un poco más didácticamente representado y discriminado lo que es el predicado en casa y el argumento, el nombre que toma ese predicado, que es Luis. También un lenguaje de primer orden puede estar construido, pensado, ¿sí?, para un mundo específico. Por ejemplo, el programa computacional que incluye el libro de Barwise y Etchemendy, El mundo de Tarski, desarrolla un lenguaje formal, una lógica de primer orden, que se llama el lenguaje de bloques. Bien, ese pequeño universo que consta de cubos, de tetraedros y de dodecaedros, un conjunto de predicados para referir a estos objetos y para relacionarlos, y una serie de nombres, ¿sí?, que refieren a esos objetos y que permite también que estos predicados relacionales tomen esos nombres. Entonces, un lenguaje formal que consta de predicados y de nombres. Por ejemplo, aquí vemos el cubo D. Bien, ese es un enunciado atómico que consta de un predicado, el predicado cubo, y el nombre D. En estos lenguajes de primer orden, todo, y en particular, si pensamos ahora en el mundo de Tarski, en el lenguaje de bloques, todo nombre debe nombrar a un objeto, ¿sí? No concebimos esos nombres, en este caso son letras del alfabeto, sueltas, sino que tienen que nombrar un objeto. Ningún nombre puede nombrar más de un objeto. Esto es para evitar la ambigüedad del lenguaje. Bien.
ya comprometemos un nombre determinado, A, B, C, lo que sea, que refiere a un objeto determinado. Sí, es admisible que un objeto pueda tener más de un nombre. Por ejemplo, aquí vemos el caso del el dodecaedro, que puede recibir, en este caso, el nombre de G y de H, ¿sí? Más de un nombre, o ningún nombre, ¿sí? Como el dodecaedro que está aquí debajo a la derecha. ¿Bien? Hablamos de la distinta aridad que puede tener un predicado, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que determinados enunciados atómicos involucran uno o más sujetos lógicos. Es en definitiva el número de argumentos o de nombres que toma un predicado. ¿Bien? Eso es la aridad. Por ejemplo, miren aquí los enunciados atómicos que están en color rojo, ¿sí? El primero de todos, cuando queremos decir, bueno, Lucía es menor que Luis, que lo escribiríamos de la siguiente manera: menor que Lucía Luis. Bien, de acuerdo a esta convención que de a poco vamos a ir aprendiendo. Es un predicado que toma dos argumentos, ¿sí? Lucía y Luis, el predicado menor que, entonces tiene aridad 2. Si ya pasamos al tipo de lenguaje que utilizamos en el mundo de Tarski, donde no aparecen nombres como Lucía o Luis, sino los nombres son letras, y los predicados refieren a objetos y a relaciones de objetos. Bueno, por ejemplo, el enunciado atómico cubo B tiene aridad 1 porque toma solamente un nombre, y un predicado del tipo es entre, en este caso es entre A, B de C, que si estamos en el lenguaje de bloques, por ejemplo, A, B y C pueden ser cubos, tetraedros o dodecaedros, o tres cubos que reciban distintos nombres, uno A, B y otro C. Pero en definitiva, digamos, el predicado es entre, tiene aridad 3. Bien, toma 3 nombres ese predicado. Podríamos también usarlo para referir a nombres fuera del lenguaje de bloques. Es entre Lucía, Lucía, Enrique, Luis. ¿Sí? Si queremos decir que Lucía está entre Enrique y Luis, ¿sí? Está en medio. Aquí hay que tener cuidado en todo lo que venimos diciendo con el orden de los nombres, de los argumentos que toman los predicados, ¿sí? Más alto, Clara que Max, ¿sí? Es un enunciado atómico distinto de más alto, Max, Clara. Si tenemos que traducir el primero, lo que estamos queriendo decir que Clara es más alta que Max, y si tenemos que traducir el segundo, lo que estamos diciendo es que Max es más alto que Clara. ¿Qué pasa, por ejemplo, si para decir B está entre A y C, escribo en el lenguaje de bloques es entre A, B, C? Bueno, esa proposición sería falsa, ¿sí? Porque lo que está queriendo decir es que A está entre B y C. Y esto es una convención, ¿bien? Que yo ya le expliqué en el primer video, ¿sí? En este caso, cuando se usa en el mundo de Tarski y en este curso el predicado de aridad 3 es entre, ¿sí? Estamos diciendo que el primer argumento, ¿sí? Que en este caso es A, es el que está entre los otros dos argumentos, ¿bien? Eso hay que tener cuidado. Bueno, y en definitiva, ¿qué leer y qué resolver para la próxima clase? Que habíamos quedado en que sea el miércoles que viene, ¿sí? Ya arrancando el mes de septiembre. Y bueno, podemos ir al libro y ver, estamos en el capítulo 3, ¿sí? El punto 3.1, constantes individuales. Quiero que lo lean, al igual que el punto 3.2, símbolos de predicado. El 3.3 también, oraciones atómicas.
todo esto es un poco lo que ya presenté. Pueden excluir entonces el punto 3.4 y el punto 3.5. Bien, que da un ejemplo de cómo construir un lenguaje de primer orden para la aritmética. Y si ya retomen para cerrar el capítulo, lenguajes generales de primer orden, el punto 3.6. Bien, así que se salvan del 3.4 y del 3.5. Y respecto de qué resolver, y bueno, podríamos que ustedes, bueno, lean lo que les acabo de indicar y que vayan viendo de encarar un poco como tarea, ¿no? Resolver o empezar a resolver, porque le pueden surgir dudas sobre la marcha, el ejercicio 3.1 del capítulo 3, ¿no? Que gran parte está resuelto si ustedes se dirigen, y yo lo voy a pegar en la descripción del video, en el tutorial que le mandé semanas atrás sobre el mundo de Tarski, ¿sí? Ahí ustedes, como ayuda, ¿no?, pueden ver video anterior. Resuelvan también el 3.2, o como les digo, quizás les sugiero fuertemente que lo revisen y que vean si se dan mañas para resolverlo. Que es similar al problema anterior. De hecho, es un poco más largo, pero más sencillo, si se quiere. Entonces, estos dos ejercicios están entre las páginas, ya les paso directamente las páginas 40 y 41. Ahí los van a encontrar. Y también resuelvan o vean si se dan maña para empezar a resolver el ejercicio 3.8, que está en la página 49 del libro. Y en todo caso, el miércoles lo podemos ir discutiendo. Podemos ver qué dificultades encontraron en el camino. Pueden aprovechar para preguntarme si tuvieron alguna dificultad con la lectura, si hay algo que no quedó claro en este video. Bueno, todo lo podemos resolver con una clase de consulta por Jitsi el miércoles. Así que quedamos, ¿sí?, para el miércoles, si les parece, a las 11 de la mañana. Un abrazo a todos y que terminen bien el fin de semana.